Hola mis hermanos, bendiciones para todos ustedes, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Quien les habla, Yumi Ordóñez, y Roberto Ordóñez. mi esposo amado, que le doy gracias a Dios porque me bendijo a mí con este hermoso hombre que llegó a mi vida. De verdad que le doy muchas gracias a mi Señor y bendigo el nombre de mi Señor. Hoy estamos de estreno, mis hermanos. Hoy estamos estrenando nuestro primer episodio Yumi Podcast. Y lo quise hacer en conjunto con mi amado esposo porque juntos queremos compartirles, platicarles un poco de cómo fue nuestra vida antes de ser cristiano, antes de conocer a nuestro Señor. ¿Verdad, mi amor? Sí, claro que sí. Bueno, para empezar un poco con mi vida, yo nací en un hogar que no era nada cristiano, no era nada religioso, nada, absolutamente nada. Y bueno, mi vida fue un poco, yo lo puedo decir como que un poco rara o no sé, porque no tuve una niñez muy bonita ni muy divertida, tampoco tuve una adolescencia tan bonita, ¿no? Como hoy en día las jóvenes adolescentes tienen a su papi, a su mamá juntos y bueno, son cosas muy bonitas que las personas que hoy en día los niños, tanto como los jóvenes, pueden vivir. Pero bueno, mi adolescencia, mis padres se separaron a lo que yo tenía, a la edad de, yo tenía como 8 9 años, trato un poco de acordarme, 8 9 años. Ellos se separaron. Bueno, yo tengo una hermana que tiene tres años menor que yo. Se separaron. Mi papá se fue de la casa, mi mamá quedó allí en la casa, pero fue algo que ellos se dejaron, pero totalmente se desentendieron de nosotras. Y yo desde ahí empecé a vivir una vida un poco, ¿cómo le puedo, para que ustedes me puedan entender, un poco extraña, porque no entendía nada de lo que estaba pasando, o sea, no entendía. Yo le preguntaba a mi papá, me daba una respuesta totalmente distinta a la que mi mamá me daba. No sé si sería porque todavía estaba un poco chica y no querían decirme bien qué era lo que había pasado, pero realmente nunca me dijeron bien exactamente cómo fueron las cosas. En fin, ellos se separaron, yo a la edad de 13 años me tocó salir a trabajar. Es triste, pero es cierto, me tocó salir a trabajar y yo cuidaba un poco de mi hermana menor. Mi vida en el trabajo, cuando me tocó salir a trabajar, fue un poco duro porque una muchacha de 13 años, una niña todavía, salir a la calle y tener que trabajar y tener que relacionarse con personas en tan poca edad, tener que ver cosas, fue muy duro para mí, perdón, fue muy duro para mí, muy difícil tener yo que vivir esas cosas. Pero yo le doy gracias a mi Señor de que de tantas cosas que yo viví, nunca experimenté ni nunca probé las sustancias. Nunca. Lo único que sí probé fue el alcohol, pero fue por mi vida de libertinaje, totalmente de libertinaje. Nunca tuve una vida afectiva con alguien que mi papá o mi mamá o cualquier otra persona, mi abuela, un tío, una tía o alguien me dijera, mira, estás haciendo esto mal, esto no está bien, trata de centrarte, ven, yo te ayudo. Nadie tampoco me hablaba de Dios, totalmente, yo estaba sola totalmente. Y bueno, llegó ya mis 15, pasaron los años, 14 15 años, totalmente desentendida de mi familia, yo casi no me la pasaba en mi casa, por lo mismo, por la misma situación, yo no quería llegar a la casa para no tener que encontrarme con esa dura realidad en la que en ese momento estábamos, viendo a mi mamá en una depresión por la separación de mi papá. Fue algo muy duro, muy difícil que nos tocó vivir mi hermana y yo con tan poca edad. Pero a mis 15 años de edad, fue algo más duro para mí porque, bueno, nosotros allá en Venezuela tenemos acostumbrado a hacer lo que es los 15 años y bueno, es algo como maravilloso, o sea, para una muchacha los 15 años es
Es algo hermoso, ¿sí? Tanto como el matrimonio, como las graduaciones, algo muy bonito que eso, que toda mujer, toda quinceañera, toda joven, adolescente, esposa, todo, o sea, le vive, ¿sí? Y pues yo no tuve mis 15 años y eso me dio muy duro, de verdad que me golpeó tanto psicológicamente, mentalmente, que yo me sentí muy mal. Y yo dije desde ese día, quería desaparecer del mundo, estaba muy mal por todas esas cosas que ya me venía pasando. No sabía cómo lidiar con eso mismo, incluso no sabía lidiar conmigo misma. Pero esa fue mi adolescencia, llena de libertinaje, llena de decisiones mal tomadas, llenas de muchas cosas trágicas. Yo diría como que un lado oscuro, un terror horrible que yo viví, pero algo sí hoy en día puedo ver un poco con claridad. A pesar de todas esas cosas, Dios estuvo conmigo, porque me guardó muchísimo, quizás de un accidente trágico, incluso quizás de un abuso sexual por medio de otras personas que querrían quizás hacerme a mí. Me guardó de la muerte, me guardó quizás de alguna enfermedad, de probar sustancias como la droga, porque no la probé, la llegué a ver, la llegué a tener en mis manos, pero no las probé. Pero Dios siempre estuvo conmigo. Yo nunca lo vi, nunca lo sentí, nunca supe, pero hoy en día sí, hoy en día sé y claramente de que Dios estuvo ahí conmigo. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque me guardó muchísimo en ese tiempo de mi adolescencia, mi niñez y todo. Y mi esposo. Bueno, eh, soy el esposo de Yumi Ordóñez, del canal Yumi Ordóñez. Un poco de mi infancia también fue bastante dura, yo creo que como muchos sufrimos de esa separación de papá y mamá, o que mamá no está ahí, sino que la abuela, en el caso mío, que abuela cubría el espacio de mamá y de papá, fue la que me criaba, fue la que me llevaba al colegio, la que me inscribió en el colegio y estuvo ahí siempre conmigo. Pero también fue parte dura en la niñez y que hoy me hace reflexionar lo que Dios fue encaminándome a pesar de la desobediencia y de que yo quería caminar por otro camino, que Dios me quería conducir y yo me iba por otro camino. Mi infancia también fue bastante fuerte, bastante dura. Para resumirlo, yo viví con mi abuela, o sea, mi figura más cercana era mi abuela, mi tía, que ya partió. Y pues mi abuela siempre estuvo ahí en la parte de la alimentación, de la escuela, de consejo y jugando también conmigo, mi abuela también, pero mi mamá sí estaba como más en la parte de trabajo, trabajando en una licorería donde tengo razón y uso, donde vendían licor. Y mi figura más cercana era mi abuela. Y fui creciendo hasta que conocí el mundo de la música. Fui entrándome en el mundo de la música a través de un primo que era bailarín de 15 años. Y ahí fui conociendo lo que es la calle, la fiesta, las rumbas, como se dicen allá. Y poco a poco fui entrándome en esa parte de las fiestas del mundo. Y a través de los años me llegó una fiesta. Claro, yo vivía anteriormente en Maracaibo, después me mudé a San Francisco y ahí seguí tomando el camino de la música, del DJ. Y hubo un día que conocí a mi esposa y fue en una fiesta. No sé si mi esposa quiere decir algo de eso, pero fue una fiesta de un contrato de unos 15 años. Y bueno, yo voy a dar una parte de un lado de la cara de la moneda y mi esposa va a decir otra parte. Pero cuando yo conocí a mi esposa fue algo muy inusual.
fue unos 15 años, que ella era bailarina de esos 15 años, pero ella en ese momento estaba enferma. Ese día estaba enferma y cuando me tocó hacer la instalación del sonido y de todo lo que conlleva la parte de la música, del DJ, ella no estaba en ese momento. Sí veía pues lo que era la quinceañera, las bailarinas, y yo no la llegué a ver a ella. Hasta entonces, después de que termino de instalar el sonido y ya casi para irme, mi esposa llega y ella entra, nos cruzamos las miradas, pero ella entra. Y en el pasillo de esa casa, que ella quedó como en la sala y yo quedé en la parte de afuera, pero en la puerta. Y eso fue Fue como como un un cliché. cliché. Eso fue como un cliché. Sí. Pero ese momento yo me iba y yo miré hacia atrás y ella también miró hacia atrás en ese mismo instante. Y en ese momento pues hubo como esa chispa, ese primer amor. Pero ese primer amor erróneamente porque yo estaba en el mundo, no conocíamos del Señor, yo vivía en el mundo de la música, ella estaba en su parte de todo el proceso que vivía de la niñez. Pero hasta ahí creo que fue que hubo ese momento, no sé si quieres agregar en esa parte algo. Sí, fue algo muy hermoso cuando lo conocí, cuando nos quedamos mirando, como lo comentaba mi esposo, fue como un cliché y en el momento en que él ya se iba, quería comentar esto porque él me había dado o sea, ya él se iba, pero yo volteé a mirarlo y cuando él miró, yo, ay Dios, qué oso, me dio pena porque él se dio cuenta que yo lo estaba mirando, entonces ese día para mí fue algo muy bonito y muy extraño a la vez porque ese día me tocó ensayar primero los 15 años en la noche, pero yo me sentía un poco engripada, tenía como fiebre y un Fiebre. poco de gripa, pero pues pude ir, como que tenía que ir porque yo tenía que conocerlo a él, pero ya después que terminó los 15 años y todo eso, yo, pues lo digo yo porque hay personas mujeres que dicen que no, yo Pues, no. pero en los 15 años tuvimos la oportunidad de bailar. Sí, tuvimos la oportunidad de bailar, pero yo fui la que lo saqué a bailar a él, no me da pena, porque sé que hay mujeres que dicen, ay no, si no me saca él, yo no lo saco, pero yo sí lo saqué a bailar porque me gustó muchísimo, me gustaba y estaba interesada en él. Y lo saqué a bailar y Aunque bailamos. fue bien, bien raro, como vos Sí, decís, odiaba eso. porque ella antes de llegar y cuando yo estaba haciendo la instalación, en ese tras de cámara, estaban haciendo una apuesta, la quinceañera y las bailarinas, para ver quién conquistaba al DJ, pero resulta y acontece que quien me conquistó fue ella, que llegó de último, que no estaba haciendo la apuesta y pues aquí estamos. Sí, de verdad que sí estaba obviando eso. Era una apuesta que estaban haciendo ella. Una apuesta era como que quién se quedaba, o no exactamente quién se quedaba con él de novia, sino quién era el que lo sacaba a bailar y quién era el que lo acompañaba a él toda la noche y pues quizás de ahí salía como que una relación. Pero yo estaba totalmente en blanco en eso porque ya no me querían compartir a mí y ni me querían meter a mí en ese juego, de verdad que no. Y lo que es lo del mundo, o lo del mundo es, quizá pasaron, ellas hacían las apuestas muchas veces, o en el mundo inclusive Exacto, uno hace sí. las apuestas, quiero retarte a que si conquistas a esta niña o a este niño, o sea, lo que es tremendo lo del mundo, todo el desenfoque y cómo se lleva una vida sin Cristo, buscando una apuesta, un reto de a ver quién me conquistaba. Y así como puede pasar en otro contexto, situaciones muy similares. Sí. Y pues en esa parte lo que mi esposo lo que está comentando ahorita es que sí, en ese momento, ¿cómo les explico? Está mal hecho,
ese tipo de situación de que vamos a Claro. hacer una apuesta, quién se queda con el muchacho, Sí. porque se está viendo que no es solamente los caballeros, sino que también son las mujeres, las muchachas que también están en ese juego de quién se que, ay mira, pero que está bonito, vamos a ver quién nos saca a bailar y esto, en fin. Pero eso está muy mal hecho. Pero claro, en ese momento no lo veíamos, yo no lo veía de esa forma. Yo tampoco. Pero bueno, volviendo al tema, como él me gustó que les había comentado, hicimos cliché, las muchachas no sabían, porque yo no les había comentado. Yo después que terminamos el baile final, yo vengo y me le acerco y le digo, vamos a bailar. Y salimos a bailar y bailamos prácticamente casi toda la noche, porque como me sentía muy mal, yo me tenía que ir. Tenía que ir a mi casa. Yo no quería irme, pero de verdad que ya yo me sentía muy mal y no podía continuar ahí en la fiesta. Pero al día siguiente, yo no sé, me mejoré rápido. Al día siguiente llamó a un amigo. Yo creo que del baile. Sí, al día siguiente llamó a un amigo y le pregunté que si lo conocía a él, porque yo vi esa misma noche que ellos estaban conversando un poco y le pregunté y le dije, ay mira, ¿tú conoces al chico con el que yo estaba bailando? Él me dijo que sí, que lo conocía. Bueno, en fin, que él me hizo, tuvo la amabilidad de buscarlo, de hablar con él y de que él le dijera que yo lo quería conocer, que yo quería ir hasta donde él estaba. O sea, mira la magnitud de lo que yo quería llegar hasta donde. En ese momento. Sí, no, pero de verdad no sé qué pasó, pero bueno, así fue que pasaron las cosas. Y bueno, llegó el momento en que yo lo vi, nos encontramos de nuevo, el corazón se me quería salir. Fue en un parque. Sí, pero o sea, el corazón igual se me quería salir totalmente porque estaba tan nerviosa. Las ganas que yo quería de verlo, en ese momento, no sé, me bloqueé toda. Y Pero ese encuentro fue fue chistoso, fue chistoso. sí, fue muy chistoso. Fue chistoso porque ella, cuando llegamos en el parque y nos colocamos en un lugar y nos pusimos a hablar, ella, entre la charla y ya en la conversa, ella me dice, ¿tienes número de teléfono? ¿Tienes un teléfono? Y yo le digo, no tengo teléfono. Y en ese momento de terminar, no tengo teléfono, esa palabra, me suena mi teléfono, un teléfono que era en aquel momento plateado, no recuerdo la marca, y la pantalla era azul, encandilaba bastante, y era mi mamá que me estaba llamando si me iba a demorar. Me dio pena y me dio como risa porque yo le había negado el número. Y ella me dice, no sé qué fue. De verdad que yo ese día me sentí mal. Y mal, y aparte de eso me sentí como que burlada. Porque yo le pregunto si tiene teléfono, número, que si me lo podía dar para yo enviarle sus mensajes, para estar en contacto. Porque en aquel tiempo no existían estos teléfonos hoy en día inteligentes, no es que somos tan avanzaditos de edad, pero sí existían de esos pequeñitos que tenían acceso a enviar mensajes de texto. Sí, no existía ni el BlaBerry, creo que. No, porque les estoy hablando. Fue después, mucho después. Sí, les estoy hablando aproximadamente, eso fue como en el 2005, 2006, por ahí. Bueno, vayan ustedes a ver el modelo de aquellos tiempos de los teléfonos. Sí. Y yo me sentí burlada porque cónchale, yo quería su número y me dice que no. ¿Será que no está interesado en mí? ¿Será que no? Entonces empecé. Pero no fue por eso, sino que tenía un teléfono chiquitico. Le daba pena decir azul, que tenía ese telefonito. Pero bueno, ese día se olvidó ese tema, aunque todavía yo lo tenía en mi cabeza en ese momento. Llegué a mi casa todavía pensando en eso. Pero la noche fue muy bonita. Pues ahí nos hicimos novios. Sí, claro, porque la noche fue muy bonita. En el momento ya después, como a la hora, se me olvidó lo que había pasado. Nos hicimos novios. Pero yo fui la que le dije a él, ¿quieres ser mi novio? No me vas a decir si quiero ser tu novia o algo.
Fue algo muy gracioso, de verdad que sí, pero bueno, Muy interesada. pero muy bonito, de verdad, muy bonito. En ese día yo me sentí feliz. Y hay que mirar, me pongo a pensar de que la libertad que tenías en ese momento y la libertad que tienen las niñas o los niños en estos tiempos para reflexionar es que como mamá y papá pues me dejaban salir y a ella pues no tenía esa libertad porque era la que sostenía el hogar porque ella trabajaba, le daba la alimentación a su hermana, pero lo que conlleva a ese libertinaje o dejar salir de cierta manera y a tal hora y no sé, a saber con quién se está relacionando, conlleva esas relaciones, amistades no muy buenas, tóxicas, y en ese momento pues ella y yo ya teníamos tanta libertad y nos conocimos en un contexto bastante oscuro porque no conocíamos del Señor y eso conllevó a transcurrir de los años porque ahí surgió el noviazgo y en muy poco tiempo nos metimos a vivir, salió ella embarazada, que ahorita mi hijo ya va a cumplir 17 años y fue muy fuerte porque cuando ella me da la noticia de que que aparentemente está embarazada, pues ella asustada, pero también a la vez contenta, pero también causó en mí un impacto y eso nos lleva a reflexionar a los papás o a los jóvenes que están ahorita con novios o novia, nos lleva a reflexionar de cómo elegir bien. En ese momento fue un contexto fuera del Señor y en ese momento por lo menos yo no lo veía tan serio, pues no veía como un casamiento, no veía como hijo, no veía nada de eso, pero lo que conlleva es el noviazgo, el beso, la carne trata como de buscar esa sensualidad, como esa pasión de buscar más que un beso y conllevó a muy temprana edad a tener a nuestro hijo, a tener nuestro hijo y fue fuerte porque cuando uno trae a este mundo a un bebé muy joven, que no estábamos preparados en la educación, que no teníamos una estabilidad, yo por lo menos trabajaba mucho en la parte de DJ, aunque se ganaba bien, pero como uno está en el mundo y no tiene ese administrador que es el Señor, uno se le vuelve sal y agua el dinero, eh, lleva una relación no muy buena, tóxica, inclusive fue bastante en aquel momento cuando nosotros ahorita radicamos en Colombia, en Bogotá, nosotros somos de Venezuela, pero cuando vivíamos allá fue muy fuerte porque vivimos como cualquier persona en el mundo, o sea, de pecados, con muchas cosas que uno viene arrastrando de la niñez también, y con mucha libertad. Y eso conlleva a muy temprana edad, no sé si quieres agregar algo sobre esto, a tener un hijo sin preparación, sin tener, digamos, un trabajo ya con una preparación universitaria, nada de eso. Y eso fue un impacto que conllevó vivir en casa de mis padres y prácticamente mi padre era lo que nos sostenía, a pesar que yo trabajaba de cierta manera, pero lo gastaba en otras cosas, no en vicios, pero se iba muy rápido porque comíamos mucho en la calle, no había esa buena administración. Sí, como lo estaba diciendo mi esposo, el quedar embarazada, pues en mi persona, quedar embarazada una muchacha joven a la edad de 16 años, quedar embarazada es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo que es difícil? Porque en esa edad uno, por lo menos en mí, no terminé totalmente mi educación, no terminé de crecer totalmente. Este,
no, ¿cómo les sabía explicar? Es muy difícil esa situación, demasiado difícil no tener el apoyo de tus padres, no porque no te quieran apoyar en ese momento, sino porque ya no había apoyo desde que ellos se separaron y tomaron vidas por aparte y desde que yo empecé a tener mi vida de libertinaje, que yo era la que tomaba decisiones. Y al tomar la decisión de tener una relación con mi esposo y en que tomamos juntos la decisión de estar juntos, venían consecuencias. Mi hijo, gracias a Dios, nuestro hijo hoy en día ya es un muchacho demasiado que yo le doy gracias a Dios por su vida. Nos bendijo con ese hermoso hijo maravilloso. Pero en ese momento no le pudimos ofrecer a nuestro hijo una niñez de calidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tenía 16 años y mi esposo 17, no teníamos fundamentos, no teníamos bases de cómo es ser una familia, o sea, de cómo es Un hogar. o sea, exacto, un hogar. Nunca fuimos totalmente O una independientes. responsabilidad, porque también Sí, el tener un hijo conlleva a una responsabilidad. Aún teniendo una relación conlleva también una exacto. responsabilidad. Ya viviendo juntos se adquiere una responsabilidad también. No tuvimos esa, como lo dice él, no tuvimos independencia, o sea, Sí. no la Y tuvimos. eso afectó mucho, Afectó demasiado. y esto para los jóvenes, esto afecta mucho el crecimiento y la madurez para llevar una familia, porque cuando mamá y papá sostienen la relación o otro hogar que es el del hijo o de la hija, conlleva a no ser responsables. Y cuando eso sucede que papá y mamá adquieren esa responsabilidad, lo que hace es que o la hija o el hijo, pues no tienen esa responsabilidad porque dicen, no, pues mi papá me da o mi papá, él resuelve. Y eso lleva a tener una relación bastante inmadura porque ahí conlleva y se desarrolla muchas cosas en ese contexto del matrimonio. Y sí, claro, porque es que si nos ponemos a ver 16 17 años, eso todavía es niños, prácticamente, ni siquiera éramos hombre, mujer, ya desarrollados Ni totalmente, o sea, ni profesionales, porque no profesionales. éramos ni profesionales Vivíamos todavía todavía. en las casas de nuestros Sí, padres, no no teníamos teníamos, nada. claro, no teníamos visión de trabajar, de tener responsabilidades propias, así como conllevar y llevar un hogar, de cómo tener un hijo, esto, porque yo de verdad que igual yo sigo dándole las gracias a mi Dios porque a pesar de que viví mucho tiempo en las casas de mi esposo, bajo el techo de mis suegros, ellos para mí fueron unos padres, ellos me cuidaron muchísimo, tuvieron ahí muy pendiente de mí. Podría decir que fui como que otra hija más para ellos, porque todavía era una Eso, niña. eso sí es verdad, yo lo puedo rectificar. Defendían más a ella que a mí, aunque también a mí, pues me tapaban muchas cosas de lo que yo hacía en el mundo, pero a ella, pues, a ella la consentían mucho, más que a mí, Sí, pero bueno, todavía hoy en día la consienten mucho. sí, ella, mi suegra me ayudó muchísimo, porque ella sabía que yo era una muchacha, sabía mi historia porque yo se las comenté a ellos y sabían que yo necesitaba ayuda en ese momento de poder traer a mi niño al mundo, de cómo ser mamá, o sea, de cómo poder criar a mi hijo, cómo poder, qué hacer, porque no es como que vamos a jugar a las muñecas, no, es un niño que hay que darle atención, hay que saberlo criar, educar, darle alimentación, estar ahí pendiente de él, ser una buena madre y mi esposo ser un buen padre. Y eso es Pero no para éramos, nosotros. porque Claro, mi eso es mamá y para mi nosotros. papá era lo que cumplían esa función. Exacto, sí. Pero a través del tiempo fuimos cayendo muchas veces, yo por el mundo de la música, fuimos cayendo en el matrimonio, cayendo, infidelidad y mucho pecado que fue llevando como carga en el matrimonio hasta que, pues, inclusive eh, hubo varios momentos que yo le decía a mi esposa, vete para que tu mamá, y ella se iba.
Y hubo un tiempo ya que ya estaba tan desarrollado ya pues la parte del pecado, o sea, muchas cosas que ya influían en nuestra relación, que ella tomó la decisión, claro, tomó la decisión por parte de su papá y la mamá que estaban ahí, que déjalo, nunca le había caído bien hasta ese entonces, ya gracias a Dios, pues ya les caigo bien, ya por lo menos me miran y me hablan. No sé si quieres agregar algo sobre Sí, esto. nuestra relación, como él lo estaba comentando, nuestra relación podríamos decirlo que fue como que muy tóxica, decirlo así. Primero porque Pues sí, éramos muy inmaduros en aquellos momentos, éramos unas personas inmaduras, no sabíamos lidiar con la situación y con el tema, no sabíamos cómo poder resolver, cómo poder establecer primero una conversación, cómo poder resolver ese tema de conversación y cómo poder tomar decisiones sabias en ese entonces. Tomábamos era decisiones conforme a las emociones, a los pensamientos que venían en ese momento, muy inmaduramente. De hecho, cuando él, como él era DJ en aquellos tiempos, él se iba desde el jueves por la noche y llegaba el domingo por la noche y a veces hasta el lunes por la mañana. Y eso a sí. mí me ocasionaba mucho dolor porque primero asustado porque ajá, si le pasa algo por ahí y segundo porque yo no era feliz en mi entorno, yo no era feliz en mi entorno, Descuidaba mucho el hogar sí, no y era no muy feliz. vivíamos como esa relación de pareja que debería de hacer. Porque yo vivía pues aislado en la parte de la música, me gustaba mucho en la parte de la música del DJ y descuidé mucho el hogar y todo eso por estar pendiente de otras cosas. Pero a través del tiempo, a través del tiempo hubo esa separación y nos separamos alrededor de hace un año y ese año fue fuerte porque preciso cuando ella toma esa decisión, a esos pocos días, el Señor había tocado mi corazón y me había quebrantado. Y era como si tuviera una escama o una venda en los ojos y cuando es quitada puedo ver. Y eso así sucedió conmigo. Pude ver la realidad, pude ver todo el daño que le había hecho a ella, pude ver todas las cosas que hice mal aún con mi hijo. En todo, en mi familia y todo. Y eso fue bastante fuerte. Y cuando el Señor me toca y yo trato de hablar con ella, ella tomó la decisión y ella se fue para casa de su mamá. Nos separamos alrededor de un año y en ese año pues hubo muchas cosas porque ella ya tenía otra persona. Fue muy fuerte para mí el tomar eso, aunque yo la había corrido de la casa varias veces, pero en ese momento, como estaba en el mundo, como estaba ciego, no me dolía, pero cuando el Señor me tocó y cuando ella toma esa decisión, me tocó y me dolió fuertemente porque yo no la podía juzgar, ya no la podía ver diciéndole, tú hiciste esto. Cuando trataba de hacer eso, aunque no conocía de la palabra, aunque estaba mal y eso, yo no la podía juzgar porque yo me miraba y yo decía, es que yo también hice daño, es que también fui infiel. ¿Cómo? Y fue muy fuerte porque duramos alrededor de ese año o año pasadito, pero en ese año intentando, buscando, este, hubo varias veces acercamiento, pero no fue más tóxico todavía. Pero a través del tiempo, ya un amigo mío me había dicho de venirme para acá, para Bogotá, y yo no había tomado esa decisión. Yo le había dicho que antes que él fuera, si él viniera, en ese caso en Venezuela, yo le decía, si tú vienes y me voy contigo, sí, si no, no. Y fue en una temporada de diciembre que él fue o sea, para la casa y llegó y me dijo, nos vamos y no había querido tomar la decisión, tenía una propuesta de trabajo en una clínica y pues yo dije, bueno, voy, nada pierdo, no tengo ahorita la esposa, no tengo a mi hijo, a veces lo veo y estaba muy,
muy fuerte la relación. Ella se puso como muy grosera conmigo y quise como salir de ese entorno. Y cuando yo llego aquí, llego buscando al Señor, diciéndole al Señor, yo quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero tener eso de lo que tienen ciertas personas, porque pues dentro del entorno de la música, de DJ, iba para fiestas cristianas, pero que no daban buen testimonio, y yo decía, es igual que a donde estoy yo, viven, actúan, hacen igual del lado a donde estoy yo. Pero había otras personas que yo decía, quiero tener de eso, de lo que tienen, ese brillo que tiene, esa luz que tiene, ese sabor que tiene. Y fue cuando llegué aquí y le decía y hablaba con el Señor a solas, en, en, la- en, en una calle fría, por allá, bajo de un techo, hablaba con el Señor y le decía, Señor, yo te quiero conocer, quiero sentirte, quiero conocer de todo eso lo que han hablado de ti, quiero sentir de lo que tiene aquella persona. Y ahí fue cuando me fui afirmando en el Señor. Sí, tocando ahorita el tema donde él dice que tenía una propuesta en trabajo en la clínica, era porque nosotros en el tiempo que estábamos con las peleas, que nos dejábamos y volvíamos otra vez, nos dejaban y volvíamos otra vez, en ese momento que duramos un tiempito juntos, nosotros pudimos juntos terminar la carrera de la universidad en enfermería, en el área de enfermería, ambos lo hicimos. Estudiamos este, juntos, sí, estudiamos en el juntos en mismo el salón, mismo salón, en el mismo grupo. con las mismas materias, las mismas profesores y profesoras, y bueno, pero sí, él tenía la propuesta de ir a la clínica, de trabajar en la clínica allá en Venezuela, pero él se vino acá a Bogotá, Colombia, y quizás ustedes dirán, ah, pero ella también está allí. Lo que pasó fue que cuando él se vino, ¿verdad? Que él, Quiero hacer un entre paréntesis antes ok, que siga. Cuando yo me vine para acá, yo me costó soltar a que ya no había esperanza. Y sí, yo ya le no, dije al es que Señor, ya no había esperanza yo le porque dije ya al le estaba, Señor, pues te entrego esto a ti, que sí. sea tu voluntad. Sí, claro, porque es que ya no, o sea, por mi parte no había esperanza, nada remota, absoluta nada, no había nada de esperanza, porque de hecho cuando él creo que me comentó que venía para acá, yo, ah, bueno, sí, sí, que te vaya bien, le dije yo, este, pero yo me quedé allá en Venezuela y en ese periodo que me quedé en Venezuela tuve una tía, tengo una tía, porque todavía está con nosotros, pero está ahorita en Venezuela. Y mi abuela, ellas asistían y asisten todavía, ¿no? A una iglesia. Entonces mi abuela siempre por las noches me llegaba y me decía, hija, eh, yo quiero que tú vayas a la iglesia, quiero que tú conozcas al Señor. Y yo totalmente resignada decía, no, que para qué. O sea, que para qué, Mm. porque yo no quería saber nada en ese momento del Señor, porque toda la vida que viví y el desastre en mi matrimonio con él y todo fue toda una locura. Yo para qué, o sea, yo decía, no, ¿para qué? No, no. Mi tía también me decía, y fue tanto ellos ahí que un día en la casa, claro, antes de eso, yo estaba con mi ego altísimo, yo me volví una mujer vanidosa, llena de mucha vanidad en mi cuerpo. ¿Cómo en mi cuerpo? Bueno, este, me metí una idea loca en mi cabeza de ir al gimnasio, de quererme ver bien, de querer tener mi cuerpo bien y quizás ustedes van a decir, o sea, las personas que puedan ver esta pequeña reflexión, no, pero es que verse bien, eso no está mal, el quererse sentir bien consigo misma no está mal, está bien, no está mal, pero la forma en como yo lo estaba haciendo, yo me estaba obsesionando con mi cuerpo, yo me veía en el espejo y no estaba conforme con lo que veía, yo quería más,
yo quería verme mejor, o sea, me creía pues una diva y toda la cosa. Entonces me obsesioné muchísimo con el cuerpo, empecé a ir mucho al gimnasio, empecé con la vanidad del pelo, o sea, de arreglarme totalmente, o sea, eso fue un cambio Brusco. brusco, drástico, rarísimo, o sea, yo no sé, yo me miraba en el espejo y no era yo, o sea, yo decía, no, esta no es la misma Yumile de antes, o sea, no quiere decir que antes en el tiempo mío de libertinaje no es que no era así, sino que yo no estaba así tan obsesionada como en ese momento, o sea, era algo muy difícil, yo quería más, quería mucho dinero, quería esto, quería lo otro, quería sentirme, entonces fue mi orgullo tan grande, la vanidad tan grande que no me permitió ver que el cambio que Dios había hecho en mi esposo, lo que estaba haciendo en mi esposo, porque él llegara a mí en el frente de mi casa, llamarme y decirme que me amaba, que lo perdonara, con un corazón arrepentido. Ese orgullo que había en mí no dejó ver la humildad y lo hermoso que Dios lo había hecho, lo había transformado a él. Sí, sí, claro. Entonces yo no veía eso, yo era yo, mi hijo y más nadie, porque incluso yo hasta peleaba hasta con mis padres, más con mi mamá, yo peleaba mucho con mi mamá, con mi hermana también peleaba muchísimo, pero la quiero mucho. Yo peleaba muchísimo con ella, yo vivía en guerras con todos allá en la casa de mi mamá. En fin, en conclusión me volví una mujer vanidosa, llena de mucha altivez, de orgullo, Bajos, déspota. altibajos. Sí, muchas cosas Pero horribles. pero hubo un momento de que, y no sé si ya lo va a contar, de que el Señor te había Sí, el tocado. Señor me dio como que un tate quieto, como que estaba así en lo alto y bajé. O sea, eso fue como que una estocada, como decir, no es a tu manera, es a mi manera, no es a tu ritmo, es a mi ritmo. Y yo no quiero que seas así, yo quiero que seas lo que yo quiero para ti, para Y que con tu lo, y vida. que lo más tremendo, cuando yo digo, Señor, te entrego esta carga, que ya no insisto más en poder convencer a mi esposa que ya cambié, que podemos volver otra Sí, vez, que retomemos y iniciemos otra vez la relación. En ese momento, cuando yo digo eso, ella estaba en ese proceso que Dios le sí, había tocado su corazón. Y fue en ese momento, recuerdo yo, 2 horas después, porque ese día estaba yo en la iglesia, y como 2 horas después, ella me escribe, y porque no me escribía era poco, y era para las cuestiones de mi hijo, y me escribe y me saluda, y fue como que, ¿qué es esto? Y ahí empezó otra vez como esa charla, comunicarnos. ya él estaba aquí, pero él Sí, estaba ya aquí en Bogotá y yo todavía estaba allá en Venezuela empezando mi proceso. Y de verdad que fue un proceso durísimo porque en el momento que Dios me tocó las fibras de mí, de mi corazón, de lo más, me hizo ver el mundo muy distinto. como me pasó a mí y le pasa a Y de muchos. verdad que yo estaba totalmente errada y equivocada, inmadura. Tomé decisiones con consecuencias muy trágicas en mi vida, trágicas porque a veces uno toma decisiones mal tomadas en medio de las emociones, en medio de la ira, de la rabia, del rencor, del egoísmo y de tantas cosas que luego cuando ya vienen las consecuencias uno como las asume. Y bueno, él estaba aquí en Bogotá, le escribí un texto, le dije que cómo estaba, él me respondió, duró cierto rato para que me respondiera, pero me Estaba respondió. dudoso. Él no sabía si era que yo le estaba escribiendo con buenas intenciones o como para volverlo a insultar o algo, pero igual yo le escribí bien, le comenté, me dio por comentarle en ese momento lo que estaba experimentando, lo que estaba sintiendo. Y bueno, él me escribe,
quedó en... Él me hizo la invitación de venir aquí a Bogotá, a reunirnos nuevamente aquí, y yo le dije que sí, que yo quería venirme, pero él estaba como que sí, pero no, porque él decía, "Ah, ¿será verdad? ¿Será verdad ¿Será que sí? ¿Será que no? será que sí podemos esta vez formar otra vez una relación sana, conforme a la voluntad de nuestro Señor, con los parámetros, en Y lo que firmamento? lleva a esto es a reflexionar que una vida sin Cristo, una vida apartada de Él, uno vive un mundo, uno vive experiencia bastante fuerte, bastante trágica, como dice mi esposa, que las consecuencias las tenemos que asumir. Dios nos encamina y hoy hablaba con alguien respecto a cómo conocía del Señor. Y yo le decía de la parte, le profundicé la parte del mundo del DJ. Y yo le decía, el Señor, ¿cómo me guardó? Porque, o sea, en cada lugar, en cada parte donde yo me metía, donde pasaban cosas, yo decía, wow, yo hoy en día digo, sí, el Señor me guardó para un propósito. Y ese propósito de ser luz, ese propósito de que seamos luz en medio de la oscuridad, una familia de luz para impartir luz a otras familias, a otras parejas, a otras personas que están quebrantadas, que están rotas. Y por eso, junto con mi esposa, bueno, mi esposa tomó esa decisión, ya yo estoy en otra parte impartiendo también la palabra, compartiendo la palabra, porque para eso fuimos llamados, para llevar esa semilla, esa palabra del Señor, porque somos instrumentos en manos del Señor. Y hoy en día que estamos en Cristo, ¿sí? No sé, creo que mi esposa tiene también un versículo respecto a esto. Pero hay un versículo muy bonito que hoy lo estamos viviendo, que ahora somos una nueva criatura. Hoy en día somos una pareja, un matrimonio, una familia nueva, renueva. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor restaura, el Señor sana esas heridas, porque había muchas heridas en nosotros. Y eso es lo que hizo el Señor, sanar esas heridas, sanar todo eso lo que había, pero también el perdonarnos, porque yo en esa parte cuando yo conocí al Señor, yo decía, yo no le puedo juzgar porque yo veo lo que yo hice. Y esto a veces nos encierra en la parte del matrimonio, nos bloquea cuando nos pedimos perdón. Y esa es una clave esencial. Nosotros tenemos que pedir perdón y reconocer nuestros errores, ¿sí? Así como cuando somos una nueva criatura. Cuando somos una nueva criatura, cuando nacemos de nuevo, es porque vamos delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname por este pecado, perdóname por todo lo que hice, renuévame, límpiame, lávame más blanco y llame más blanco que la nieve, así como dice el Salmo. Sí, hoy en día le damos gracias a nuestro Señor, porque Dios vino a nuestras vidas a darle vida a lo que estaba muerto, a enderezar nuestros caminos, a afirmar nuestros pensamientos, a que maduráramos como personas, como pareja, como matrimonio, como padres, como hijos también, pero sobre todo para que juntos llegáramos a la presencia de nuestro Señor y empezáramos una nueva vida en Cristo, como lo dice mi esposo que está en 2 de Corintios. La palabra nos dice que de modo que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor en nuestras vidas y nos cambió, nos transformó totalmente. Sí. No quiere decir que seamos perfectos, que seamos un matrimonio perfecto, de que yo no me equivoco, creo que que él no se discutimos equivoca. mucho. Sí, Pero no se trata de eso. no se trata de eso. Se trata de reconocer los errores, se Sí, trata de ser fiel a la pareja, se se trata trata de que el centro del matrimonio, sobre todo en el matrimonio, esté el Señor, esté ese otro hilo que conforma y que no se rompe fácilmente.
Y esto nos lleva a que ustedes reflexionen y que tomen de esto como de reflexión, de meditación. Ustedes los jóvenes, si está viendo algún joven o aún un adulto que está en el mundo y está experimentando algo muy similar, todos los casos no son iguales. Eso hay que mirarlo y entender. Todos los casos no son iguales, pero que esta pequeña, este pequeño podcast, ¿sí? Y que lleva a una reflexión de pareja en este mundo oscuro de nuestro pasado que vivimos y que fue fuerte, fue doloroso, fue lleno de mucho pecado, de mucho daño, de muchas heridas, pero el Señor sanó nuestras heridas y aquí nos tiene y nos restauró, ya estamos muy felices, tenemos una niña también, Sí. nuestro hijo que tiene ya este año cumple 17 años, la niña va a cumplir 6 años y estamos muy felices y eso es lo que hace Cristo Jesús, restaurar, sanar, pero que podamos entender, sí, que sin Cristo Jesús nada podemos hacer, porque dice la palabra, ¿cómo dice la palabra? Sin Él nada podemos hacer. Y también todo lo podemos en Cristo que nos fortalece día tras día. Y si no fijamos nuestra mirada y no ponemos nuestras prioridades en Cristo Jesús, nada puede ser. Mis hermanos, lo mejor de mi vida, de mi relación y todo es que pude conocer a Cristo Jesús. Lo pude conocer Sí, porque gracias a Él yo pude olvidar todo, o sea, no olvidar, sino como que Él vino a sanar las heridas de nuestros corazones, vino a sanar el pasado, pude reconciliarme con mis padres, con mi papá, con mi mamá. Ya hoy en día no los veo como que ellos fueron los culpables de mi vida. sí, Pudimos sanar todas esas cosas y lo mejor de la relación es que mis hermanos, no debemos ser orgullosos, debemos dejar el orgullo hay a que un dejar, lado, hay que porque dejar el el orgullo. orgullo aleja a las personas y el orgullo también nos aleja del Señor, porque Dios dice en su palabra que Él no mira a las personas altivas, Él las ve de lejos, Él ve a las personas que son humildes de corazón, de las que son, Sí. de las que están ahí con Él, las que reconocen que son pecadores, las que se arrepienten. Hay que reconocer que, o sea, nuestros errores, nuestro pecado, ir Sí. delante de la presencia del Señor. Y si usted está pasando por algo muy similar, primero, ve delante de la presencia del Señor. Arrepiéntete, reconoce tu pecado delante de Él y Él te sanará y Él te va a restaurar y lo demás Él lo hará por añadidura. No te preocupes por lo que estés pasando, si sea matrimonial, económico. Eso es añadidura. Primero, arrepiéntete, acércate al Señor y que puedas reconocer de todo eso que has hecho y que el Señor, ten fe, que el Señor va a hacer la obra en ti y lo que ha iniciado lo terminará. No sé si porque ya creo que nos pasamos de tiempo de este primer podcast, si quieren que hablemos un poco más de nuestra vida individual, en mi parte, como en la parte del DJ y todo ese proceso que hubo en mí, lo podemos hablar y conversar en otro podcast en el siguiente Claro que episodio. sí, sí. No sé si quieres cerrar. Si quieren escribir comentarios de que quieren saber más, pues ustedes pueden dejarnos los comentarios. Y bueno, ya dado por casi finalizar este primer episodio de estreno, le doy gracias a Dios porque nos permitió como pareja, como esposo, poder estar aquí, darles este pequeño testimonio y yo los invito a que puedan compartir esta pequeña reflexión. Como dijo mi esposo, no es que nuestro caso sea igual que el de ustedes, pero sí pueden ver lo bueno de que Dios transforma, renueva, Y restaura. restaura y todo lo que uno cree que está muerto, Dios lo revive, Dios lo vuelve hermoso. Para esperar en el Señor es lo más hermoso que hay. Mi esposo esperó y aquí estamos. Dejé la carga al Señor y el Señor Sí, hizo la obra. mi esposo esperó y el Señor como que, ya como que soltó y bueno, ya ahora me toca a mí hacer lo mío y bueno, y aquí estamos hoy en día, formamos una hermosa familia
Y bueno, los espero en en el próximo episodio, en un nuevo segundo capítulo, segundo episodio de podcast, Yumi Podcast. Y que lo compartan, que le den me gusta, que se suscriban al canal y espero que les haya gustado. Chao. Chao.